iris plató y sierra angular, ¿ya? El iris plató, en el fondo, es una variante anatómica, una disposición iridiana que va a determinar un cierre angular en ausencia incluso de un bloqueo pupilar, ¿ya? Y la verdad es que es un tema que no se habla con mucha frecuencia, pero que, como vamos a ver más adelante, tiene una prevalencia que igual es considerable. Entonces, antes de comenzar, plantear algunos conceptos, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de glaucoma, muchas veces hablamos de glaucoma, ¿cierto?, de ángulo abierto o de ángulo cerrado, y muchas veces para determinar si el ángulo o si tenemos una sospecha de ángulo abierto o de ángulo cerrado, nosotros vamos a utilizar la técnica de Van Herik para estimar la probabilidad de que este ángulo esté cerrado. Pero como vamos a ver más adelante, el Van Herik no es una estimación que sea efectiva en un 100%, porque muchas veces vamos a tener un Van Herik que nos va a hacer sospechar un ángulo estrecho, pero no necesariamente va a estar estrecho. Bueno, entonces, cuando nosotros hablamos de un ángulo estrecho, sí o sí, nosotros tenemos que determinarlo a través de la gonioscopía, ¿ya? La gonioscopía es un procedimiento sumamente importante que nos va a permitir determinar cómo se relacionan las estructuras del ángulo entre sí, nos va a permitir determinar las características de estas estructuras del ángulo. Además, nos va a permitir evaluar características anatómicas del iris, por ejemplo, dónde se encuentra la raíz del iris, si esta está anteriorizada, cómo está el perfil periférico del iris, ya que esto nos va a ir orientando y a la vez nos va a permitir determinar, como les decía, si esto se trata de un ángulo estrecho o un ángulo abierto, en relación a si se ven el trabéculo pigmentado o no. Hay estudios que determinan que, a pesar de ser esta una herramienta sumamente importante, solamente un 30% de los pacientes con glaucoma tienen una, ¿ya? Ahora, todos deberían tener una. ¿Por qué? Porque en el fondo la gonioscopía, como les decía, va a permitirnos ver todas estas estructuras del ángulo y a la vez nos va a permitir ver si es un ángulo estrecho o un ángulo abierto, y si fuera un ángulo estrecho, eventualmente ver el mecanismo por el cual se cierra el ángulo, si este es por aposición o por la presencia de sinergia. Ahora, esta gonioscopía, ¿cierto?, tiene que ser hecha en condiciones óptimas, lo que significa en una habitación con luz oscura, eh, con un haz de luz que tiene que evitar pasar por la pupila, para que así no se produzca una miosis refleja, ¿cierto?, que pudiera abrir un poco más el ángulo y mostrarnos un ángulo que eventualmente pareciera estar más abierto, ¿ya? La técnica tiene que ser una técnica adecuada, ¿cierto? Idealmente con un lente o un gonioscopio de 4 espejos, que permita la indentación, puesto que la indentación nos va a permitir ver cómo se comportan las distintas estructuras de una forma más dinámica, y eventualmente nos va a permitir ver, ¿cierto?, y evaluar de mejor forma al paciente y el mecanismo que condiciona su cierre. Y aquí, como sale mencionado, nosotros tenemos el lente de 4 espejos, el que eventualmente tendría mayor utilidad, ¿cierto? Donde tenemos el lente de 6, el lente de Sussman y el de Posner. Ahora... ¿Me puedo interrumpir un segundo, sí, Francisco? Como para comentar algo. Es cierto eso, sin embargo, a veces pasa que cuando uno es medio novato en lo que es la gonioscopía, con un lente de 4 espejos tiende a apretar y a intentar sin querer hacerlo, entonces también se puede producir que falsamente se abre el ángulo, y ahí hay que recalcar que tiene que ser muy suave el toque del gonioscopio con la córnea. Si vemos que se empiezan a formar como unos pliegues, ya estamos intentando. Entonces hay veces que yo le recomiendo partir al revés, partir con un Goldman, por ejemplo, porque ese no intenta. Entonces ahí ustedes aprenden porque al comienzo a uno le cuesta hasta tomar el gonioscopio, ponerlo en el ojo, el paciente lo aprieta, entonces inconscientemente podemos estar haciendo más presión de la debida con un lente de 4 espejos. Yo creo que para partir haciendo las primeras gonios, partan con un lente de 3 espejos como el Goldman,
y cuando ya se sientan cómodos, se pasan al de 4 espejos, que sin duda es mejor porque nos permite indentar y de esa manera a veces conocer la estructura. Uno a veces se pierde en el ángulo y no sabe qué está viendo, estas manchas aquí, esta mancha allá, no sé si será triángulo pigmentado, banda ciliar o chalvo. Entonces, en ese caso te ayuda mucho el indentar, porque al abrir el ángulo tú ves generalmente la raíz del iris, entonces te vas de ahí para arriba a ver la otra estructura. Pero ese es el consejo que les doy como al comienzo. Sigue nomás, Francisco, gracias. Perfecto. Claro, lo que tiene el Goldman, a diferencia del lente de 4 espejos, el Sussman, ¿cierto? Que tiene un diámetro menor, el Sussman, que permite la indentación, como dice el doctor. Entonces, efectivamente, el Goldman, al tener un diámetro mayor, no va a realizar la indentación y, por lo tanto, como dice el doctor, es una muy buena forma de vender. Bueno, ¿qué estructuras vamos a ver, cierto? En esta imagen se puede apreciar lo que podríamos ver a través de la gonioscopía. En este caso en particular se puede ver, cierto, ahí, además que este sería un iris en plató, pero yo quería mostrarles esta imagen en el fondo como para que ustedes pudieran ver cómo se visualizan, ¿cierto? Ahí se puede ver un poco lo que es la banda ciliar, el espolón escleral, el trabéculo pigmentado, el trabéculo no pigmentado y finalmente la Schwalbe. Aquí una imagen real, ¿cierto? En donde en el punto 1 se puede ver lo que es la banda ciliar, en el punto número 2 el espolón, 3 el trabéculo pigmentado, que va a determinar, ¿cierto?, al momento de ver a través de la gonioscopía si se trata de un cierre angular. En 4 el triángulo no pigmentado, y en 5 la Schwalbe, que en este caso se ve un poco pigmentada, que la verdad es que es bastante frecuente, en mi corta experiencia, que se vea pigmentada o relativamente pigmentada, lo que lleva muchas veces a confusiones, ¿ya? Pero en este caso sería un ángulo completamente abierto. En este otro ejemplo también se puede ver algunas estructuras, ¿cierto?, del ángulo. Se puede ver también la banda ciliar, ¿cierto?, el espolón escleral, la malla trabecular, e incluso se pueden ver ahí algunos procesos iridianos que característicamente no sobrepasan el espolón escleral, ¿ya? En esta otra imagen, en la imagen A, ¿cierto?, se puede ver cómo se ve una gonioscopía en un paciente con un lente de Goldman, ¿ya?, en el cual no hay indentación, y se puede ver que se alcanzan a ver, igual es una imagen que no es muy nítida, pero se alcanzan a ver algunos procesos iridianos, se alcanza a ver el trabéculo pigmentado, y en la imagen B también se alcanza a ver un ángulo que estaría abierto, con una malla trabecular un poquito menos pigmentada de lo habitual. ¿Ya? La malla trabecular muchas veces puede ir variando su nivel de pigmentación. En estas otras imágenes se puede ver cómo se ve una gonioscopía con un lente de 4 espejos de Sussman, en donde en la primera imagen en C se puede apreciar que se observan parcialmente algunas estructuras, entre ellas el trabéculo pigmentado, el no pigmentado, y una Schwalbe que se ve relativamente pigmentada, y que luego en la imagen en D, al hacer la indentación, ¿cierto?, la indentación empuja el humor acuoso, y esto hace que las estructuras se muestren un poco más, ¿cierto? Y en este caso se puede ver cómo se abre mucho más el ángulo, y en algunas zonas lo que podría ser aquí, como por decirlo, en la primera parte de la gonioscopía, en la parte más como izquierda, se puede ver lo que podría ser incluso una sinequia, ¿ya? Lo importante es que la gonioscopía sea dinámica, idealmente, ¿cierto? Ahora, cuando uno está aprendiendo, como dice el doc, lo ideal sería aprender con el Goldman, pero la forma más correcta, ¿cierto?, sería que fuera dinámica con indentación y luego sin indentación, y que la clasificación del ángulo se realiza siempre sin indentar. Entonces, cuando nosotros ya podemos ver las estructuras del ángulo, nosotros podemos clasificar qué tan abierto está este ángulo, y aquí existe la clasificación de Schaffer modificada, donde clasificamos en distintos grados la apertura del ángulo. El grado, ¿cierto?, de 0, que está cerrado, en donde incluso no se ve la Schwalbe,
hasta el grado 4, en donde, que sería el ángulo ya más abierto, correspondiente con 40 grados de apertura, en donde incluso se alcanza a ver la banda ciliar. Y así uno va clasificando de acuerdo a los cuadrantes, ¿ya? Esta es una clasificación que en el fondo es bastante útil y objetiva, digamos, el grado de apertura, y es bastante utilizada. Y es muy práctica por lo demás. Y aquí en la imagen se puede ver cómo, de forma gráfica, cómo se vería, de acuerdo a Schaffer, ¿cierto?, el grado 4, 3, 2, 1 y 0, ¿ya? Siendo grado 1 y 2 ya serían, ¿cierto?, un ángulo relativamente estrecho, ¿ya? A pesar de que se ve la malla trabecular. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un ángulo estrecho, ¿cierto? Nosotros tenemos que conocer la historia natural del glaucoma por cierre angular primario, en donde tenemos las distintas etapas, por así decirlo. Tenemos la etapa de sospecha de cierre angular primario, el cierre angular primario y el glaucoma por cierre angular primario, en donde la gran diferencia entre la sospecha y el cierre angular primario va a ser que en el cierre angular primario nosotros podemos tener lesiones elevadas y o sinequias anteriores periféricas en un ángulo en donde en más, más o igual a 180 grados no se puede visualizar el trabéculo pigmentado, ¿ya? Esa es la gran diferencia entre el cierre angular primario y la sospecha del cierre angular primario. Y luego ya aparece, ¿cierto?, el glaucoma, que es cuando evidentemente ya tenemos daño glaucomatoso evidente en los exámenes, digamos, de formas en las distintas evaluaciones, ¿cierto?, o modalidades que nos permiten determinar que el paciente ya tiene glaucoma. Entonces, cuando nosotros tenemos un cierre angular primario, ¿cierto?, habitualmente lo que nosotros vamos a hacer es una iridotomía, ¿cierto?, en ambos ojos, y en algunos casos nosotros nos vamos a dar cuenta que a pesar de la iridotomía existe la persistencia de un ángulo estrecho o un ángulo ocluible. Y es ahí cuando nosotros tenemos que considerar la posibilidad de que el paciente tenga una configuración de iris plató. Ahora, ¿qué es la configuración de iris plató? Como les decía adelante, es una variante anatómica del iris, ¿ya? Y característicamente esta es una condición prequirúrgica, o sea, el paciente no tiene que tener ninguna iridotomía en este caso, ¿ya? Y esta variante anatómica, que en el fondo está determinada por una anteriorización de la raíz del iris, va a condicionar un cierre angular sin un bloqueo pupilar, ¿ya? Y habitualmente incluso en cámaras que axialmente no parecen estrechas, ¿ya? Ahora, esto no quita que el cierre angular tenga un componente mixto también a través del bloqueo pupilar, ¿cierto? Es bastante frecuente que se dé este componente mixto, ¿ya? A diferencia del síndrome de iris plató, que el síndrome de iris plató es cuando ya se ha realizado el tratamiento quirúrgico, en este caso una iridotomía, ¿ya? O sea, tenemos una iridotomía que está permeable, pero persiste el riesgo de cierre angular, ¿ya? Como se puede ver en la imagen acá, ¿ya? En la imagen se puede apreciar, ¿cierto?, que existe, donde dice ITC, que el contacto o sea, el contacto irido trabecular, ¿cierto? Es pronunciado, e incluso se genera un signo que más adelante lo voy a describir, que es el signo de la doble joroba, ¿ya? Que se ve ahí como esos dos cerritos con un valle entre medio, que está determinado por las estructuras que están detrás del iris, en este caso el cuerpo ciliar y el cristalino, ¿ya? Entonces, la gran diferencia entre la configuración de iris plató y el síndrome de iris plató es que la configuración es una condición prequirúrgica, y el síndrome de iris plató es cuando ya se ha realizado una iridotomía, o sea, una condición postquirúrgica, con iridotomía permeable sí o sí. Y esta puede darse de forma temprana o de forma tardía, cuando el paciente, por ejemplo, después es sometido a dilataciones farmacológicas que pueden condicionar el cierre y aparecer, ¿cierto?, eventualmente este cierre angular. ¿Cuál es la epidemiología de la configuración de iris plató? Está escrito en algunos estudios que es mucho más frecuente en mujeres, habitualmente entre 35 y 50 años,
que tienen hipermetropía hasta 2 dioptrías, habitualmente no son grandes hipermétropes, ¿ya? También existen los antecedentes familiares de esta configuración de iris plató, de acuerdo a algunos estudios, en donde miembros de una misma familia tienen mucha mayor prevalencia de esta configuración, y es mucho más frecuente en el cuadrante superior e inferior. La prevalencia general del iris plató a nivel, digamos, mundial se plantea que está cercano al 30% de acuerdo a distintas series. Como se puede ver ahí, alcanzando incluso prevalencias un poquito más altas en lo que sería Japón, con un 35% de prevalencia de iris plató en pacientes con glaucoma por cierre angular primario, lo cual es bastante, ¿ya? Y esto hace que sea una entidad que tenemos que tener presente al momento de evaluar un paciente con un cierre angular. En este otro estudio se evaluó la prevalencia, ¿cierto?, del cierre angular, y se hizo como un desglose de las distintas causas de cámaras anteriores estrechas, ¿ya? Este estudio fue publicado el año 2021, en donde se evaluaron a pacientes que fueron derivados, ¿cierto?, a una atención oftalmológica más avanzada, por decirlo, una evaluación terciaria, ya en donde se evaluaron pacientes derivados de la atención primaria, y se le evaluó, ¿cierto?, con lámpara de hendidura, con gonioscopía dinámica, con OCT de segmento anterior, VM y campos visuales computarizados. Y en este estudio se logró determinar que del total de pacientes derivados, 674 tenían una condición que generaba un cierre angular, ¿ya? Ahora, la mayoría de estos pacientes, los que están aquí en amarillo, ¿ya?, correspondientes al 67,1%, tenía un bajo riesgo de desarrollar un cuadro agudo o de glaucoma por cierre angular primario. Y de hecho aquí podemos ver en amarillo que hay pacientes que, de acuerdo al Van Herijk, ¿cierto?, tenían un ángulo estrecho o una cámara estrecha, pero tenían un ángulo abierto y alcanzaban un 13,8% de los pacientes, lo cual no es menor, ¿cierto? Uno de cada 10 pacientes tenía un Van Herijk que hacía pensar que la cámara era estrecha, pero finalmente el ángulo estaba abierto. Y un 53% un ángulo estrecho, pero no ocluible, ¿ya? Aquí en naranjo se mostró, lo que tengo marcado en naranjo, ¿cierto? Mostró que el 6,4% de los pacientes, en el fondo, tenía una proporción significativa, o sea, una proporción significativa, presentó alguna forma de cierre angular en al menos un ojo, lo cual también es considerable, digamos, al momento de realizar el análisis de los pacientes que tienen cierre angular. De los restantes, el 8,8 tenía una sospecha de cierre angular primario o un cierre angular primario, ¿ya? De los pacientes derivados, el 2,9% ya presentaban un glaucoma crónico de ángulo estrecho y un 10,1% tenía una configuración o síndrome de iris plató, lo cual también hace que esta entidad sea muy importante de considerar, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de la configuración de iris plató, tenemos que entender que no toda configuración de iris plató puede generar un riesgo de oclusión, ¿ya? De hecho, aquí Rich en el año 1992 hizo una clasificación del iris plató en relación a qué nivel se generaba la angulación de la raíz del iris, y los clasificó en base a esto en un síndrome de iris plató completo, que digamos que la raíz del iris se angula a nivel de la Schwalbe, ¿ya? En donde en esta condición el iris ocluirá la malla trabecular y la presión intraocular sí se va a elevar. A diferencia, ¿cierto?, del síndrome de iris plató bajo, en donde la raíz iridiana se angula a nivel del espolón escleral, y es muy poco probable que se genere un riesgo de oclusión. Y, ¿cierto?, estaría el síndrome de iris plató incompleto, que estaría entre ambas, ¿cierto?, y que el riesgo, por lo tanto, también sería intermedio.
En esta imagen, ¿cierto?, podemos ver como una correlación ecográfica de las distintas posiciones de la angulación del iris, ¿ya? Que en el fondo hablan de lo mismo, ¿ya? En este caso sería un, un ángulo bastante cerrado en donde se genera un contacto irio trabecular bastante acentuado, lo que se correspondería, ¿cierto?, con un síndrome de iris plató completo. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros cuando le hacemos la gonioscopía a un paciente en el que nosotros sospechamos que tiene una configuración de iris plató? Nosotros vamos a ver un ángulo estrecho, ¿cierto? A pesar de que quizá en el Fangeric nosotros estamos viendo una cámara que podría parecer amplia. Y vamos a ver que la raíz del iris, ¿cierto?, va a tener una angulación periférica acentuada, con un perfil iridiano periférico en meseta, que en el fondo es lo que le da el nombre a la configuración de iris plató, y que al momento de indentar, que en esta indentación muchas veces va a requerir un poco más de fuerza, por decirlo así, al indentar, se va a generar este signo de la doble joroba, que va a determinar que la zona de mayor profundidad de la cámara al indentar esté ubicada en los 2/3 periféricos del iris, a diferencia, ¿cierto?, de otras condiciones en donde la zona más amplia se encuentra a nivel de la periferia, ¿ya? Este signo de la doble joroba que se puede ver aquí en las distintas imágenes, si alcanzan a ver, se produce porque la primera joroba, ¿cierto?, la más periférica, por la anteriorización de los procesos, del proceso ciliar, y luego la segunda joroba por la disposición del cristalino, ¿ya? Y este es un signo muy clásico y característico de la configuración de iris plató que nos va a permitir prácticamente hacer el diagnóstico, ¿ya? Ahora, para hacer el diagnóstico como corresponde, ¿cierto?, de un síndrome de iris plató, nosotros tenemos que tener presente, ¿cierto?, el contexto del paciente que va a tener un cierre angular primario o un glaucoma por cierre angular primario, que va a tener una iridotomía permeable, ¿cierto? Y que a pesar de esto vamos a tener una persistencia del contacto iridotrabecular. A la gonioscopía vamos a tener que va a existir este signo de la doble joroba, y finalmente la ecografía más estos datos clínicos nos van a permitir confirmar el diagnóstico. El UVM, como les decía, confirma el diagnóstico. El UVM es una herramienta muy, muy útil para determinar las características de este iris, ya que nos va a permitir ver la angulación y la relación que tiene el iris con la malla trabecular, ¿ya? Lo otro es que la UVM nos va a permitir evaluar estructuras posteriores al iris, como el cuerpo ciliar, ¿cierto? Que en este caso va a tener una relación fisiopatológica sumamente importante. Entonces, nos va a permitir ver si el ángulo es estrecho o no, nos va a permitir ver cómo se ve la anteriorización de los procesos ciliares. En este caso, por ejemplo, en A está marcado lo que sería el contacto iridotrabecular, en B es lo que es el cuerpo ciliar, ¿cierto?, que estaría anteriorizado, y al estar anteriorizado en C, ¿cierto?, se evidencia la ausencia de un sulcus ciliar, y en D se puede ver cómo se ve la raíz del iris y la angulación que se produce a nivel de la raíz del iris. Por lo tanto, la UVM es una herramienta diagnóstica muy útil y que nos va a permitir describir con bastante exactitud cómo se encuentran las estructuras y las relaciones entre ellas. Por otro lado, tenemos que el OCT también puede tener un rol para la evaluación en este tipo de pacientes. Es un examen sumamente bueno. El OCT de segmento anterior es un examen que para el paciente es mucho más agradable, ya que este es un examen que no requiere contacto, a diferencia de la ecografía. Es un examen que nos permite medir y objetivar el ángulo, tiene una mejor resolución que la ecografía, ahí dice 15 versus 50 micras en la ecografía. También nos permite evaluar las características del iris, nos permite evaluar la permeabilidad de las iridotomías que se le hicieron al paciente,
es útil en el pre y en el postquirúrgico en relación a la iridotomía, porque nos va a permitir y evidenciar cómo se abre el ángulo posterior a la iridotomía, pero lo malo es que no visualiza las estructuras que se encuentran posteriores al iris, por ejemplo, el cuerpo ciliar. ¿Ya? Y no está de más decirlo que este examen nunca va a reemplazar la gonioscopía, ¿ya? O sea, no podemos decir que si tiene un OCT no le vamos a hacer una gonioscopía, o si tiene una ecografía no le vamos a hacer una gonioscopía, no. La gonioscopía va, sí o sí. En esta imagen se puede ver, ¿cierto?, o cómo se ve un segmento anterior antes de la iridotomía y después de la iridotomía, en donde se puede evidenciar, ¿cierto?, que esta cámara se amplía, ¿cierto? Evidente cómo cambia el perfil del iris y en el antes y el después de la iridotomía, ¿ya? Por eso es que podría ser un examen bastante útil. En esta tabla se compara las distintas características de la VM y el OCT de segmento anterior, ¿cierto? En donde se pueden ver las distintas características de cada una. El OCT sería mucho más rápido, ¿cierto? Pero no permitiría imágenes dinámicas, a diferencia de la ecografía. Como les mencionaba, el OCT no genera contacto con el paciente, es mucho más agradable, tiene una mejor resolución, pero el VM tiene una mejor penetrancia, es mejor en relación a pacientes que tienen opacidad de medio, y de hecho la VM también permite evaluar el flujo uveoescleral. Como diagnósticos diferenciales del síndrome de Iris-Plató, siempre hay que considerar, ¿cierto?, el bloqueo pupilar, ya un pseudo Iris-Plató, como que se ve acá en la imagen, en el fondo no estaría determinado por la anteriorización de los procesos ciliares, sino que estaría determinado en este caso por un quiste del cuerpo ciliar, ¿ya? También puede hacerse el diagnóstico diferencial con cinequias anteriores periféricas, o un cierre angular inducido por cristalino, o en ojos con características especiales, por ejemplo, un ojo con nanoftalmo. Ahora, ¿cuál es la importancia del diagnóstico del Iris-Plató? Ya en el contexto de un paciente con glaucoma con cierre angular primario, se ha demostrado en algunos estudios que los pacientes con configuración de Iris-Plató tienen una mayor proporción de severidad en el glaucoma de cierre angular primario comparado con aquellos pacientes que no lo tienen. Por ende, podríamos considerarlo como un factor de severidad para la enfermedad. Y si lo consideramos un factor de severidad, también lo podemos considerar como, en el fondo, un factor que va a determinar que nuestros pacientes progresen en su enfermedad y vayan perdiendo campo visual y función visual. Por lo tanto, se puede deducir, ¿cierto?, que si nosotros tenemos un paciente con un síndrome de Iris-Plató o una configuración de Iris-Plató, lo ideal sería, ¿cierto?, tenerlo siempre presente e incluso considerar el tratamiento. ¿Y cuál es el tratamiento? El tratamiento de este iris, ¿cierto?, anormal, tenemos un tratamiento médico y un tratamiento quirúrgico. El tratamiento médico, que en realidad no se usa mucho, sería un tratamiento de sostén mientras se espera una solución definitiva o quirúrgica. Sería el uso de la pilocarpina para mantener, ¿cierto?, el ángulo abierto. Pero el tratamiento definitivo es el tratamiento quirúrgico, en donde primero, sí o sí, tenemos que realizar una iridotomía para eliminar, ¿cierto?, el componente de bloqueo pupilar que pudiera tener el paciente, y el tratamiento definitivo estaría dado por la iridoplastia, ¿ya?, que sería el tratamiento definitivo de elección, y este es un tratamiento que es seguro y efectivo y que eventualmente también podría plantearse la posibilidad de un retratamiento, ¿ya? También se plantean otras alternativas como la extracción del cristalino, ¿cierto? O la extracción del cristalino más una endociclo fotocoagulación, ya que en fondo esta atacaría a la anteriorización del cuerpo ciliar, que estaría determinando, ¿cierto?, o siendo un componente importante de la fisiopatología del cierre angular. De hecho, en este estudio que se publicó en el año 2021, se comparó el efecto de la extracción del cristalino por sí sola o
en relación a o asociada a la endocicloplastía, ¿cierto? Y se determinó que, por razones lógicas, ¿cierto?, que la terapia unida entre la extracción del cristalino y la endociclocoagulación, fotocoagulación, sería mucho más efectiva para abrir el ángulo. Bueno, para terminar, ¿cierto? Volverle a mencionar que la gonioscopía dinámica es de suma importancia para todo paciente con glaucoma o para pacientes con sospecha de glaucoma, para pacientes en los cuales queremos determinar, ¿cierto?, la causa de su cierre angular eventual, y que esta tiene que ser idealmente realizada con una técnica adecuada, ¿ya? Idealmente con un lente de 4 espejos, pero como decía el doc, es importante primero manejar la técnica para luego hacer una correcta gonioscopía. Hay que considerar el iris plató, ¿cierto?, cuando tenemos una cámara estrecha en donde la iridotomía no consigue el efecto deseado, y cuando nosotros consideramos la configuración de iris plató, la OEM sería el examen a solicitar que nos va a permitir confirmar el diagnóstico. El OCT es útil, pero siempre es mejor la OEM. El OCT nos va a permitir, tiene el contra de, perdón, que no nos permite ver cómo se encuentra el cuerpo ciliar y la relación que tendría con el iris. El tratamiento de elección es la iridoplastía láser con argón. Existen otras alternativas de tratamiento que dependerán del estado de la enfermedad subyacente al paciente y del objetivo terapéutico, pero eventualmente el tratamiento de elección sería la iridoplastía láser con argón. Eso. Gracias por su atención.